Yo saludo con mucho orgullo a Diego Alemán, a Miguel Llerena y a Eduardo Ruiz. Ellos nos estarán ayudando un poco para saber sobre todo las reglas básicas del fútbol americano. Si usted el domingo o el fin de semana va a ver algún juego, bueno, si lo va a ver acompañado de su mujer, de su novia, de su amiga, etcétera, en familia, que sepan más o menos cuál es la dinámica de un encuentro de fútbol americano, las reglas básicas, sobre todo, bueno, quiénes son los jugadores principales o los jugadores a seguir, los novatos del año, los quarterbacks que pueden hacer la diferencia, en fin, millones de cosas que se pueden saber del fútbol americano, y para eso nos acompañan el día de hoy estos grandes personajes. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, empezando un poco, Diego, no sé si le quieras contar a la gente tu experiencia dentro del fútbol americano en la universidad, en el TEC de Monterrey. Ambos, tú con Miguel, estuvieron participando también en selecciones nacionales. La gente quisiera saber cómo es esta experiencia, cómo lo seleccionan y qué proceso hay que seguir si se quiere llegar a tan alto. Bueno, todo comienza en el TEC de Monterrey, se hacen unos tryouts donde gente de muchos lados va al campo del TEC de Monterrey a probarse, a demostrar sus habilidades, y los coaches, después de hacer toda una selección, un estudio de los jugadores que se presentaron ahí, seleccionan a los mejores y finalmente es la manera en que llegas a formar parte del equipo. El equipo del TEC, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo llegan? Ya que están adentro, ¿cuáles son, por ejemplo, los días de entrenamiento, etcétera? ¿Cómo funciona un equipo de fútbol americano a nivel universitario? Pues bueno, difiere mucho, o es diferente, cada equipo tiene su plan de trabajo. Principalmente, bueno, es un trabajo que debe ser constante, todos los días. Aproximadamente lo que es la pretemporada se invierte mucho a lo que es las pesas, el trabajo físico, también el acondicionamiento físico para llegar pues apto y también fuerte a lo que es la temporada como tal. Y ya en temporada, pues bueno, está la parte de campo, obviamente donde practicas las jugadas, donde tienes que tener pues ese timing, esa intensidad y sobre todo esa, digamos, dominar las jugadas que vas a realizar día con día. Y también la parte del gimnasio, que es muy importante no dejarla, ¿no? Justamente para evitar las lesiones al tener tanto golpeo en este deporte. Ambos, ¿por qué deciden que su camino hacia el deporte sería por el fútbol americano? Bueno, lo mío viene de una parte de una herencia familiar, básicamente. Toda mi familia se dedicó a jugar este deporte, de ahí nació el amor de mi parte para jugar fútbol americano, y el TEC siempre lo vi como una meta para mí, tanto como en la parte universitaria como en la parte deportiva, y finalmente digamos que se cumplió la meta que me propuse cuando empecé a jugar este deporte desde los 5 años. ¿Tú bien? Bueno, en mi caso fue un poco diferente, al igual que Diego, mi papá jugó en la época dorada de los Toros Salvajes de Chapingo, pero yo jugaba básquetbol y justamente yo entré al TEC en el básquetbol, la selección de básquetbol, y después ahí por problemas iban a dar de baja el equipo demás, y me quise ir a probar suerte en el fútbol americano, y pues me dio la oportunidad de pertenecer al equipo. Lalo, tú como conductor y jefe de información de TV Azteca en NFL en el ritual, ¿qué reglas o cuáles serían los consejos básicos que les podrías dar a la audiencia si quiere ver el fin de semana un partido de fútbol americano? ¿Qué tiene que saber la gente? Bueno, antes que nada, pues un placer estar con todos ustedes, de verdad muchas gracias por este espacio, que por lo general no se le da al fútbol americano en un país que es 100% futbolero. Empezando desde ahí hay que nadar contra corriente, ese es un hecho. Hay un nicho muy específico que le gusta el fútbol americano, que practica fútbol americano y sobre todo que vive el fútbol americano. ¿Qué me refiero con el vive? No es simplemente juntarse un día con los amigos y ver el partido, sino estar enterado, a pesar de que es un deporte que se practica sobre todo en los Estados Unidos, aunque antes en Europa, con la extinta NFL Europa, que pues mucha afición es muy arraigada de la vieja escuela, es decir, abuelos, padres, ahora ellos, inclusive sus hijos están agarrando el amor por este deporte, y pues bueno, es complicado, es una realidad, pero se empieza desde muy pequeño. ¿Qué se necesita para saber? Primero tener las ganas de verlo y estar dispuesto. Luego es muy importante que en realidad hay pocos a los que me explican cómo se juega el fútbol americano. Llegan, se postran frente a una televisión y esperan entenderlo como el fútbol. Desde ahí es el primer problema, ¿no? Es muy complicado sentarte y entender la esencia de este juego simplemente viendo trayectorias o viendo cómo se golpea a la gente, ¿no? Si desconoces, en realidad estás en un deporte de salvajes. Ya que alguien te introduce a este deporte, ya que alguien te lo explica, pues la historia cambia y cambia muchísimo, ¿no? Es un deporte de estrategia, es equiparable con el ajedrez en cuanto a las trayectorias. ¿Cuál es el esfuerzo individual para llegar a conseguir algo colectivo? Eso es importantísimo. En el fútbol americano no existe la estrella que gracias a él gana.
Es un equipo que gracias a destellos colectivos que hacen que brille más alguien o que brille más otro, se consiguen grandes jugadas, se consiguen grandes encuentros, se consiguen grandes historias, porque sobre todo son historias que se cuentan a lo largo de estos 4 cuartos, que es muy complicado y pues bueno, una vez que te lo explican, le vas agarrando cariño a esto. ¿Qué reglas, por ejemplo, si te sientas, no sé, el domingo, fin de semana con tu familia o con los niños pequeños, ¿no? Que generalmente, bueno, se les tiene que ir explicando poco a poco las reglas. ¿Cuáles serían las reglas principales dentro del fútbol americano? En mi caso muy específico, me explicaron qué era el fútbol americano y cómo se jugaba a finales de la preparatoria, casi inicios de la universidad. Digo, yo no seleccionaba nacional como ellos dos, pero yo jugaba fútbol y justamente di el brinco opuesto. Me fui a fútbol americano. ¿Por qué? Porque tenía una pierna que me permitía meter el ovoide entre este espacio diminuto que para ellos se les complica demasiado. Para que practique fútbol es compadre, mira, a ver, pónmela ahí, puntos ahí te va, ya está. No, pero en realidad no entendía por qué nada más dabas 3 pasos, o no entendía por qué se paraban de cierta manera. Entonces a partir de ahí le vas agarrando ya otro saborcito a eso. Yo creo que lo básico es como todo, ¿no? Lo más importante, pues hacer puntos al final, ¿no? Si no, ¿cómo puedes ganar? De ahí pues nos vamos realmente que son 11 jugadores en la defensa y en la ofensa. Y algo muy importante y diferente, como lo menciona mi compañero Lalo, es saber que bueno, cada posición es diferente, cada posición tiene una característica principal. Está la línea ofensiva, línea defensiva, que son 5, y en la línea ofensiva principalmente el del centro lleva el balón, que es el centro, y de ahí pues bueno, se separa en la parte, ya hay diferentes posiciones. Están, pues bueno, puede ser 2 alas cerradas, que era mi posición, 2 receptores como la de Diego, se pueden combinar con 5 receptores y el quarterback, o un fullback, un corredor, y bueno, de ahí varias combinaciones, ¿no? Y pues obviamente cada posición pues tiene un trabajo diferente, una característica diferente, y obviamente pues bueno, al final es hacer todo conjunto para lograr anotar. En cuanto a la defensiva, pues bueno, se puede separar en lo que es la línea defensiva, lo que es los linebackers y lo que es la secundaria, o bueno, el perímetro como tal, ¿no? Que vienen siendo 2, el que está hasta el último puede ser los corners, y de ahí hay muchas variaciones que bueno, hasta la fecha me siguen sorprendiendo de las que puedo ver en televisión, ¿no? En college y demás. Diego, en cuanto a reglas, bueno, aquí la gente pregunta ¿qué significa cuando lanzan el pañuelo? ¿Por qué? Bueno, eso básicamente es que se ha cometido un castigo, lo que sería una falta en el fútbol soccer. Para que entiendan. Se ha cometido un castigo y los castigos varían, o sea, hay diferentes tipos de castigos. Por ejemplo, rudeza innecesaria cuando se golpea a un jugador en una situación, por ejemplo, cuando la jugada ya terminó y alguien llega a golpear a otro jugador, que aunque el partido es rudo, hay ciertas reglas, se cuidan entre jugadores, esta rudeza innecesaria se castiga. El offside, que también existe en el fútbol, también se castiga si no estás alineado a la hora de que va a salir el balón, también eso es un castigo y amerita que se aviente un pañuelo. Por ejemplo, la pausa de los 2 minutos, ¿en qué beneficia a los equipos? Pues bueno, en nuestro caso yo, al venir de básquetbol, yo también, justamente es una de las preguntas que me hacían, ¿no? ¿Por qué tener una pausa? ¿Por qué darle la seguridad antes de terminar un digamos, periodo, los 2 periodos como tal? Y lo que yo vi, al menos, bueno, esa fue una experiencia, ustedes pueden complementar como tal, es que para empezar, pues irte con una ventaja, o si vas abajo del marcador, irte al empate al medio tiempo, es algo muy importante para darte pues un inicio, digamos, un mejor inicio, un inicio más motivado en el tercer cuarto, ¿no? Para llegar así. Es parte de también, pues bueno, viene de los 2 cuartos, se para y también ahí pues ya no hay tiempos y ya hay las reglas como por ejemplo los tiempos fuera, como también no puedes challengear en la NFL y demás, el famoso challenge, que si una jugada creen que es trillada, tú puedes hacer el challenge para verificar esa repetición como tal, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es para eso, ¿no? Para dar esa pausa de separación importante como tal, y que no se les acabe, pues es que faltan 2 minutos y demás, sino darle esa pausa como tal, que al final pueda cambiar el partido, el rumbo de un partido, que lo hemos visto muchas veces en la NFL. Lalo, se habla mucho, bueno, en el fútbol se habla mucho de que no se usa la tecnología. El americano es todo lo contrario. Esto de retar a las jugadas beneficia al equipo, beneficia a la afición. ¿A quién beneficia estos retos? Bueno, lo de la tecnología, ya hasta Blatter se dio cuenta que ya debe ser parte del mismo deporte, porque no se perjudica la esencia, sino que se evita el error humano, porque en un deporte de apreciación siempre va a existir el factor humano, uno puede estar bien, uno puede estar mal. La tecnología nada más desnuda lo que el ojo humano no percibe. En el NFL es un caso muy diferente.
Para empezar, la mayor diferencia con el fútbol es que en el fútbol es dos abandos en la bandera, dos en los costados y un central. En Europa ya existe la modalidad que se pone al lado de la portería para evitar otras cosas. En el fútbol americano es otra historia. Ahí hay ya más árbitros, unos que están pegados a la zona de golpeo, que es la posición que ningún árbitro quiere porque se lo puede llevar de corbatas, es una realidad, y existen otros que ven la jugada de un ángulo más lejano. Pero no solamente eso, existe la cámara que es ojo de águila, está posicionado en todos los estadios de fútbol americano del NFL, ya en algunos colegiales se está implementando, más no en todos, posiciones estratégicas que por medio de ángulos permiten cubrir toda la extensión del campo. ¿Qué te permite esto? Esto te da la opción de que en alguna jugada que un referee no esté al 100% seguro, tenga la oportunidad primero de consultarlo con sus colegas, porque para eso son todos. Si ninguno de ellos está de acuerdo en eso, ellos pueden pedir la revisión, que pocas veces ocurre. También está otro factor. Están los coordinadores ofensivos en la parte alta de un estadio que ven el fútbol de una manera diferente. Están los entrenadores en una banda que ellos también tienen una visión diferente de cómo se lleva a cabo la jugada. Si ellos no están de acuerdo con algo, lo primero que hacen es voltear a ver al jugador que estuvo involucrado en esa jugada. ¿Por qué? Porque él es el que le dicen, ¿qué pasó? ¿Fue o no fue? Y él es el que dice, no, sí, ¿sabes qué? Sí, no, ¿sabes qué? No fue lo verdad. O sea, ya ves cómo la gente lo guarda, ¿no? O, no, sí fue, ahí te va, pum. Después de eso ya se recurre al uso de la tecnología. Pasa al centro el árbitro, el titular de ese encuentro, activa su micrófono y les dice, a ver, compadres del estadio, lo que pasa, se detuvo el juego por esto, vamos a revisarla y ahorita les decimos. Que por lo general es una pausa comercial en una transmisión de televisión, ¿no? Cuando estás dentro del estadio, cuando estás viendo eso, pues nada más ves que los equipos se separan, lo usan como reunión, incluso hay invasión de campo, se podría llamar así, o algunos salen, mientras el árbitro, el central, para que sea la mayor referencia en fútbol, el central va a la máquina y ve la repetición una, otra y otra y otra vez. Si las repeticiones que tiene esa cámara no es suficiente, se apoyan con las transmisiones de televisión, en el caso de la televisión americana, ESPN, ABC y NBC, ellos aportan también toda su tecnología y eso ayuda a tener mayor visión. Eso da una ventaja, sobre todo para saber y hacerlo más legal o más parejo. ¿Sabes qué? No, pues sí fue. Llegan con la decisión y explican a toda la gente que está ahí, a ver, fue esto, esto y esto, se queda igual, no, si nos llevamos para adelante, se pone desde acá y se da bien. Algo muy importante es que, pues bueno, eso puede cambiar el rumbo de un partido, hacer un partido tan estratégico de tanto tiempo, pues vas creando una estrategia y vas pues implementando cosas durante el partido dependiendo del oponente, y pues bueno, una simple jugada al minuto, quedando un minuto en el cuarto, donde pues puede ser que sí fue touchdown, marcaron que no, puede cambiar el rubro de un trabajo de 3 horas. Entonces por eso creo que la tecnología es algo muy importante, ¿no? Que pues aporta algo positivo al fútbol. Hablando un poco de esta tecnología, digo, ¿la tuvieron cuando estaban jugando a nivel universitario? No, definitivamente. Con problemas si teníamos cámaras. El problema es que nos transmitían, pero cuando llegaron a suceder, no contábamos con esto. ¿Qué pasó en ese entonces, hace algunos años, cuando se separa la UNEFA y bueno, se hacen dos ligas, por así llamarlo, una liga más universitaria, entre comillas, que es CONADEIP, que se involucra más con el estudio y el deporte, y la otra que es la UNEFA, ¿no? Que es la de los 8 grandes. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, desde mi punto personal de vista fue un capricho de algunas instituciones que decidieron hacer esta separación, una cuestión meramente política, ¿no? Que dejó de pensar en los jugadores como tal, se perdió la competitividad, se perdió mucho de ese ánimo que existía alrededor del fútbol universitario, se meten las grillas y yo creo que se termina la parte bonita del fútbol americano, que es no solo la parte del deporte, sino la convivencia que se crea alrededor de este deporte, y se separa, y a mí me parece realmente una desgracia que haya sucedido eso. ¿Qué faltaría para profesionalizar el fútbol americano aquí en México? ¿Está bien lo de esta separación ahorita en estos momentos o necesitan hacer una liga diferente donde se conjunten los equipos de CONADEIP y los equipos de la UNEFA? Bueno, como todo tiene las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Digo, coincido con Diego, fue muy triste, pues bueno, digamos esa competitividad, esa riña que ya teníamos bonita, por decirlo así, la traición, por ejemplo, contra Pumas, contra Águilas Blancas, juegos que bueno, después no se dieron. En 2008 éramos puros Tex, fue una temporada que solo éramos los 4 Tex compitiendo como tal, el torneo Borrego, y posteriormente pues bueno, ya se unió lo que es la UDLA y otras universidades, y hasta el 2010 que sale CONADEIP, ¿no? Yo veo CONADEIP estos últimos 2 años, yo salí en el 2010, mi último año de Liga Mayor,
y a este año he visto más de 8 o 9 equipos nuevos. Es algo pues bastante bien, padre, bastante bueno para el fútbol americano, porque lo que hace es impulsar más equipos y bueno, con eso obviamente mayor oportunidad que existan más jugadores y bueno, con eso darle pues, oportunidad al fútbol americano en México. Pero ¿qué pasa? Yo sí estaría de acuerdo en mi punto de vista, pues no sé si volver a juntar, como dice Diego, igual ese tipo de problemas, de grillas como tal, cosa que desconocemos hasta la fecha, pues bueno, que se olvidaran y al final ser un conjunto por todo el fútbol americano en México, ¿no? Que creo que el nivel podría todavía subir mucho más del que ahorita existen las distintas ligas, ¿no? Lalo, desde el punto de vista de la televisión, comercialización, ¿por qué las cadenas nacionales no transmiten este tipo de ligas? Bueno, en su caso, bueno, antes era la ONEFA cuando jugaban los Borregos Salvajes con, no sé, con el Poli, con UNAM, etcétera, y sí lo agarraba una cadena internacional como la ESPN. Es complicado, pero la mejor manera de resumirlo es dinero. Aquí lo que llama la atención para una televisora es qué tan costeable puede ser un evento deportivo, llámese como se llame, llámese hockey, fútbol, fútbol americano, voleibol, qué tan costeable es para mí movilizar toda mi infraestructura para hacer una cobertura de ese evento. El fútbol americano, que me pesa decirlo, el fútbol americano colegial en México, hay que subrayar eso, colegial en México, en Estados Unidos es una historia diferente. En México no era tan rentable para las televisoras, porque anteriormente no era la UNEFA de los 8 grandes como es ahorita, antes eran los 12 grandes, que incluían los TECs. Pero la mejor manera de resumir ese conflicto es problemas de pantalón largo evitaron que la competencia dentro del emparrillado se diera. Una competencia bonita, como decía Yerena, que llenaba estadios, y para que se pueda dimensionar de mejor manera, imagínense que llegar a Liga Mayor sería jugar en primera división en México, en fútbol. Eso representa la Liga Mayor. Ahora bien, en cuanto entran los intereses económicos, que el mayor conflicto o el punto que ellos defendían, que fue lo que llevó a las separaciones, hay un sistema que no es equitativo para repartir incentivos económicos, porque no se da un sueldo, es un incentivo económico, que en este caso era una beca, para llevar el talento a ciertas universidades y incrementar el nivel, cosa que para otros no se puede hacer, y eso es lo que consideraban el punto medular, por así decirlo. Después venía ya la postura de un entrenador en Monterrey, Fran González, que representaba la antítesis para otros tantos que estaban en ese gremio. A partir de eso se fue haciendo mayor la fisura hasta que llegó la ruptura. Llega la ruptura, se convierte en los 8 grandes. Estos 8 grandes, si de por sí los 12 grandes no eran llamativos, imagínate los 8 grandes, ¿no? ¿Quiénes son los 8 grandes? Los 2 Pumas, Pumas Acatlán y Pumas del Olímpico Universitario. Las 2 Águilas Blancas, Burros Blancos y Águilas Blancas, Centinelas. Después se unen los Toros de la UAM. No es por hacer menos a los equipos, es maravilloso el fútbol americano, es maravillosa la competencia. Simplemente, si la infraestructura de un TEC no te permite llamar la atención de medios, no te lo va a hacer llegar a un lugar donde ni siquiera hay pasto, con todo continuo, por así decirlo. Repito, no es por hacer menos, pero es una realidad. A mí como televisora no me va a salir moverme de aquí hasta allá, punto A a punto B, para que me vean 4 personas. No es un decir, no que te vean 4 personas, no voy a destacar eso, porque no es costeable. Después lo empieza a transmitir todos los partidos de UNEFA de Liga Mayor, cuando eran 12, un canal que se llama IM Sports, hacía la cobertura de todo el fútbol americano colegial, y eran los únicos que tenían narradores que ni siquiera era el talento principal, sino eran el semillero para después hacer cobertura y brincar a otras televisoras. Así se veía la cobertura del fútbol, un paso o un medio para llegar a algo más grande. Entonces, por esa simple y sencilla razón, selecciones nacionales, jóvenes, ¿cómo es el proceso para que uno los seleccione y dos, cuál es su motivación cuando dicen estás seleccionado? Pues el proceso es básicamente, como comentaba al principio, para entrar ya de entrada al TEC. Es igualito, solo que ahora compites con más gente y con mucho más talento. Y con más TECs. Y con más TECs. Básicamente al principio, cuando quieres entrar al TEC, compites con gente que viene de todos lados sin experiencia, con experiencia, para ser un seleccionado nacional. Primero tienes que haber tenido un buen desempeño en tu trayectoria de fútbol americano, principalmente en tu última temporada. Y después de ahí te llaman y te dicen, mira, puede ser que seas un buen candidato. Convocan a toda la gente que ellos consideran buenos jugadores y de ahí se empieza una serie de competencias y pruebas para ver quién de todas estas personas van a ser los últimos seleccionados para formar parte de la selección nacional. Como experiencia y la motivación de estar ahí me parece que es indescriptible. Ya solo el saber que tuviste tú seleccionado de tantos otros con tantas capacidades también como las tuyas,
ya es un orgullo, es una satisfacción, y lo demás creo que está más, o sea, más que dicho con decir selección nacional, ¿no? La calidad de los rivales internacionales. Bueno, en mi caso, en la parte de la primera selección del 2009 que compartí aquí con el buen Diego, la selección, nos tocó una selección de tercera división muy completa. Justamente yo creo que ese equipo que veníamos éramos todos los Tex. Básicamente sacaron el primer equipo de Monterrey, después sacaron una ofensiva de Toluca con refuerzos de lo que es Estado, Monterrey, bueno, como tal ciudad, y después la defensiva del Estado de México con refuerzos de Toluca y el Ciudad de México, ¿no? Creo que fue una muy buena selección, de hecho tuve la oportunidad de ganarles a la tercera división. Un talento, obviamente, lo notas, yo que llevaba 3 años jugando en ese entonces, era un cambio considerable, llegar, pararte en la línea y ver una defensiva de 1.98 que se mueve como Diego, ¿no? De 120 kilos, eran rapidísimos, el timing era muy diferente. También en cuanto al tipo de técnica también era diferente. Aquí en México somos, como decimos, un poco más manchados, un poco más de corazón, y allá era mucha técnica, bloqueo, parar y está ahí, ¿no? Entonces sí existe una diferencia, pero bueno, en ese entonces nos pusimos a poner correctamente, si no me recuerdo fue 28-12, ¿no? algo right there. Ganamos, es lo importante. ¿Cómo se llama aquí? Se mueve así. Miguel, tú tienes una anécdota muy curiosa, muy chistosa. Quizá poca gente sabe que bueno, los mexicanos también pueden aspirar a hacer como pruebas, pueden ser elegibles para ir a la NFL. Tú tienes un caso muy particular en el que te seleccionan, e incluso haces estas pruebas, e incluso te quedas muy cerca de llegar, por así llamarlo, y de hacer un viaje el cual te permitiría, bueno, tanto jugar como en Europa como jugar en la NFL. Justamente yo me sorprendí más que cualquiera cuando me avisó en ese entonces mi head coach. Me comentó que iba a ir a las pruebas. Yo, bueno, tenía, como mencioné, ¿no? 2 años jugando después de venir el básquetbol. Y para empezar fue un orgullo, después fue un susto porque dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y justamente fue en Monterrey, todos los que estábamos aquí de México, tanto de NEFA, no importaba realmente de qué equipo fuera, sino los mejores talentos a desarrollar. Eso es lo importante también que debo de mencionar. Muchas veces, por ejemplo, si yo me comparo en estadísticas con otros alas cerradas en ese entonces, probablemente estaba por debajo de ellos, ¿no? Y lo estuve. Alas cerradas como Roldán, como Daniel Roldán, que también estuvo ahí, excelente ala cerrada, como Zuna, y bueno, puedo nombrar a muchos más, ¿no? Pero en ese entonces lo que me comentaba es que es un talento a desarrollar, que te ven capacidades desde tamaño, cuánto puedes subir de peso, y te ven cosas muy específicas los cazadores de talentos como tal que te pueden desarrollar. Es algo, digamos, para empezar, complicado. ¿Por qué? Porque cuando llego, me preparo 2 semanas, 3 semanas, que fue cuando me mandaron la carta, y al platicar recuerdo bien, estaba un mexicano de Texas A&M, que no pasó después, más bien que no le tocó a Estados Unidos, sino se vino a México. Más o menos platicaba la diferencia, ¿no? Y ahí un diferenciador común, ellos se preparan de 3 a 5 meses solo para las pruebas. Entonces ahí ellos me mencionaban más o menos la preparación como tal, y desde ahí podemos partir pues una diferencia de la cultura del fútbol americano en México y Estados Unidos, ¿no? Reflejar a veces los resultados o el nivel de estadísticas que teníamos los mexicanos versus un promedio de la posición de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo sí estuve por debajo como tal de muchos de los rankings de media posición, y entonces me fue bien, entonces no me fue a desarrollar, no me fue mal como tal, pero sí, como mencionas, ¿no? Tuve la oportunidad de ver, justamente de ahí, ese fue el último año que sacaron el NFL o el tryout NFL test aquí en México y en Europa como tal, y nos mandaron un mail diciendo que solo se iban a quedar con jugadores de NCAA porque era lo más costeable, ¿no? Por presupuesto y porque ya no había NFL Europa. Entonces es, digamos, el último año que se hicieron esas pruebas, 2008. Antes de irnos a la primera pausa, me gustaría que me comentaran un poco, sobre todo también a la audiencia, desde el punto de vista, bueno, de jefe de información de fútbol americano y como conductor, y desde el punto de vista de jugadores. ¿Por qué ha habido muy pocos mexicanos en la NFL y qué necesita el mexicano para llegar? No sé quién quiere pensar. De una vez pensé que decía la pausa. Es complicado porque la primera comparación que se hace es con el físico, aunque hay que destacar que no todas las posiciones son físicas, a pesar de que es un juego físico. Por un ejemplo rápido y a bote pronto, Eduardo Divan, Carmona. Puedes decir, bueno, ¿quién es este tipo, no? Es muy sencillo, es un futbolista, bueno, era futbolista, se probó en las fuerzas básicas de Monterrey,
a los 15 años parte a los Estados Unidos, por azares del destino, su familia busca una mejor condición de vida, de desarrollo, entra a la preparatoria, en la preparatoria le dicen, compadre, es pambolero, ven para acá, y como en la película, literal, así el grabador, cualquier barrabasada, a ver, compadre, a ver, agarra, pícale, a ver, ponle shoulders, a ver, pega, medio me sirves, compadre, a ver, ahora desde acá. Así se fue desarrollando, pasó de la preparatoria a la universidad, el último año de la universidad se cambia para que los visores del NFL lo puedan ver, pueda tener mayor, pueda brillar más, y así llega hasta los Raiders de Oakland. Lo acaban de cortar hace 2 días, están en el roster, y estamos a menos de 3 días de que arranque la temporada. Entonces talento en México sí hay, lo que no hay son los medios para llegar rápidamente, para llegar, dar el salto de colegial a NFL. Existe un pequeño pasito que se llama Scouting Combine. No cualquiera puede llegar ahí. Necesitas invitación para llegar ahí, para que los visores te vean, para que los head coaches vayan, para que los visores digan, no es lo mismo comparar a un futbolista en Estados Unidos que lo ha seguido desde la secundaria, porque ya son unos mazacotes, así como mi compadre acá, ya son unas personas muy altas por las condiciones físicas que tienen y que se van desarrollando, a que llegue una persona del exterior y que luche contra corriente para buscar una posición, mismo sueño que tiene 154,000 futbolistas a su alrededor. Entonces, talento sí hay, las puertas para llegar es lo que se complica un poco. Sí, creo que estoy de acuerdo con Lalo en ese rubro, ¿no? Yo creo que las puertas se complican también, y también lo que mencionaba anteriormente, la cultura como tal. No es lo mismo en mi caso, yo estaba jugando básquetbol, llego a los 19, 20 años al fútbol americano, después de 2 años creen que puedo saber ese talento, pero yo vengo con un background de 2 años de ese entrenamiento, ¿no? De la técnica, de el pesas como tal, y todo el trabajo específico de una ala cerrada. Hay gente que, bueno, jugadores de NFL que ahorita, cuando yo estaba llegando a las pruebas, ahorita ya son, a esa edad, ya estaban haciendo historia, ¿no? Por ejemplo, el ala cerrada de los Pats. Este tipo de ejemplos es lo que hace el diferenciador como tal, ¿no? Yo también creo que en México hay mucho talento, pero también hay que recordar que, bueno, la NFL tiene, digamos, una media, por decirlo así, de tamaño y de edad. Yo me sorprendí, yo mido 98, peso ahorita 118 kilos, y yo, pues bueno, era muy delgado y pequeño en comparación a muchos jugadores. Imagínate uno, ¿no? A veces el talento está, ¿no? Vamos a hablar de jugadores, por ejemplo, como el corredor que olvidé el nombre de Oregon, que igual en cuanto a estadísticas tenía igual estadísticas que otros jugadores, pero por físico, por digamos ese peso como tal, en NFL, pues bueno, no buscan ese tipo, digamos, de características físicas como tal, ¿no? Y también se llega a romper el caso de Maurice Jones-Drew, es un tipo de mi tamaño, pero con 2 trompos de pastor en las piernas, que es lo que marca la diferencia. Digo que le faltaría ambición al mexicano para decir, bueno, que hay ciertos obstáculos, el mexicano lo puede superar para llegar a la NFL. No, yo creo que no es falta de ambición, y hasta cierto punto yo creo que en algunos jugadores también es el hecho de no te visualizas de repente estando allá. No es que te falte ambición, sino que como comentaba Lalo, las puertas a veces no se abren tan fácilmente, las prioridades cambian también conforme vas avanzando en tu carrera, en el deporte. Y cuando te das cuenta que la posibilidad de repente no es tan sencilla como podría o como quisiéramos que fuera, entonces vas delegando, vas cambiando tus prioridades. Yo creo que no es una falta de ambición. Yo coincido mucho con Miguel también, hay mucho factor físico del mexicano, no hay mucho más que decir, o sea, somos como somos. También creo que es la parte del apoyo, retomando un poco eso, si hubiera aquí una empresa como tal, que desde los 10 años a los 14 años, yo por ejemplo tenía un compañero cuando jugaba básquet, él tenía 16 años, yo tenía 17 años, y él parecía de 25, ¿no? Fuerza, desarrollo, técnica en básquetbol. Y hay no es que desde los 12 me entrenaron porque me vieron alto. Aquí en México, si realmente hiciéramos eso, a un talento de desarrollo de talentos, no simplemente, no, vente a este equipo, vente al otro, no, desarrollo de talentos como tal, pues en Liga Mayor, tomar la seriedad que tiene jugar Liga Mayor como tal, y el apoyo de las instituciones, no importa si eres Puma, si eres Pepe, si es privada, si es dinero, si no es, al final es una universidad, es México y al final es fútbol americano. Si todos tuviéramos eso, que se puede conseguir con NEFA, con ADI juntos, pues bueno, yo creo que sería totalmente diferente, ¿no? Y digo, casos por ejemplo como Padilla, Cuneda, y bueno, en ese entonces digamos otros jugadores Tyson y demás que tuvimos la oportunidad de jugar contra ellos, excelentes jugadores que tenían el nivel para permanecer en la NFL, y por cierta razón, pues bueno, no permanece, y ahí viene lo que es las barreras de entrada, ¿no? Que no perteneces a un equipo colegial de Estados Unidos,
que no es lo mismo que van a voltear a ver simplemente aquí la selección de 300, 400 jugadores de Asia, Europa y México, se llegan a 65, de ahí toman a 2 o 3, 4 y no todos juegan, pues bueno, la probabilidad es mínima, ¿no? En cambio, en Estados Unidos el número que hay en el Combine, pues bueno, eso también es parte de ello, yo creo. Finalmente, antes de irnos a la pausa ya para regresar después del corte para hablar del NFL que inicia el fin de semana, llegan a la liga de los 12 grandes en ese entonces. Como proyección, ¿cómo se visualizaban? O sea, decían, este es mi máximo, es lo más que puede alcanzar un jugador de fútbol americano. Decían, bueno, quiero campeonar e igual y a futuro se puede dar una oportunidad en el NFL. ¿Cómo se visualizan justo cuando entran al equipo? Pues yo creo que entrar es un buen paso, pero yo creo que todos los jugadores de fútbol americano queremos al campeonato. O sea, eso es lo más importante, es tu primera meta y la meta más importante en ese momento. A la NFL yo creo que realmente pocos pensamos en dar ese salto a la NFL. Vamos paso por paso. En este caso nosotros, me gustaría platicar un poquito de lo que nos pasó a nosotros. Llegamos a una liga mayor cuando se hace un cambio en las edades. Entonces nosotros deberíamos haber estado en intermedia, nos suben a mayor, nos cambian todo el staff de coaches y hay toda una incertidumbre, o sea, dentro del equipo, no se sabe qué va a pasar. Vienen coaches de Monterrey con otro sistema que nunca habíamos venido trabajando. Bastante bonito, por cierto. Es que usted me cae bien. Yo me convenía, Juan. Y bueno, viene este nuevo cambio, entonces entras al equipo de mayor, pues digo, en nuestro caso particular, todo fresco, todo nuevo, con muchas ambiciones, y efectivamente esta ambición, estas ganas, esta frescura que había en el equipo, a nosotros en su momento nos sirvió para dar un gran paso y llegar en ese momento a la semifinal contra los Aztecas de la UTA. Lamentablemente se perdió, pero creo que ahí se empezó a conformar lo que iba a ser hasta cierto punto, la tercera año quizá un buen equipo. Yo igual la misión fue magnífica, obviamente yo del básquetbol y yo empecé pues desde abajo, ¿no? Creo que puedo recordar aquí mis compañeros que bueno, mi primer meta fue aprenderme las reglas, después de ahí agarrar un pase que no tropezarme solo y de ahí pues ir creciendo. Yo pesaba 78 kilos en mi primer liga mayor, entonces pues era un poco castigador los linebackers cuando me golpeaban con mala cerrada. Entonces yo tuve meta de primero subir de peso, después ganar un equipo en un lugar en el equipo, de ahí pues jugar, ya de ahí ser titular y poco a poco, ¿no? A los 2 años algo muy rápido viene lo del NFL, obviamente lo veo como un sueño. Cuando yo realmente yo me quedé y dije, ok, veo la realidad, o sea, soy realista y digo, ¿existe la posibilidad? Bueno, una entre 10 millones sí es una posibilidad, pero vamos a ser realistas, si creo que puedo llegar a ese lugar, pero no tengo que sobresalir donde estoy, y ahí llegué todavía con más fuerza y ambición a trabajar el triple de duro para conseguir hasta la fecha, bueno, nunca se pudo dar el campeonato, pero sí, digamos, esa era la motivación principal, ¿no? Bueno, amigos del Foro MX, aquí tienen opiniones de expertos en donde, bueno, ¿qué falta en México para que se desarrolle el fútbol americano? 1, que haya visores a temprana edad para que puedan desarrollar los talentos. 2, que exista inversión. 3, que no existan problemas de pantalón largo, por así llamarlo. 4, existe ambición en México, existen buenos jugadores, existe esa manera de llegar a ser profesionales. Sin embargo, bueno, como lo comentan, falta apoyo. De esto hablaremos más adelante. Ahorita vamos a una pausa y regresamos sobre todo para hablar del NFL que comienza el fin de semana. Regresamos, amigos del Foro MX, para hablar de lo que va a ser la NFL el fin de semana, los partidos estelares, los partidos que no se pueden perder, cómo vienen los equipos, por así llamarlo, quiénes van a ser los jugadores estelares, aquí con expertos, que seguramente, bueno, entenderán que aquí en México hay equipos que llaman mucho la atención, como es el caso de los Vaqueros de Dallas, ¿no? El único equipo en la mesa. ¿Cómo ven este equipo? Sí, es lo que quieren los mexicanos. ¿Cómo ven este equipo de cara a esta temporada 2012? Se dice que está mermado a la ofensiva por las diferentes lesiones que han sufrido, pero es un equipo histórico en donde, bueno, es hora de que lleguen al campeonato y que se coronen, ¿no? Después de toda esta inversión que han hecho. Sí, la verdad es que, bueno, como vaquero, pues voy a intentar ser lo más objetivo posible. Pues sí, realmente hemos sufrido al final, realmente con Tony, bueno, todo Romo al final ha hecho buenas decisiones en partidos importantes. Tenemos excelentes jugadores, desde Marcus Ware, tenemos excelentes receptores, para mí son los que más sigo. Obviamente al mejor ala cerrada del mundo, Jason Witten, que está lesionado, pero bueno, esperemos que
que se recupere pronto y que siga mejor. No solo él, ¿no? Son otros jugadores que vienen arrastrando esta lesión de pretemporada y unos buenos desde antes, ¿no? Justamente de parte de las declaraciones, ¿no? que hacíamos con el partido de uno de los jugadores de Gigantes, que decía que, bueno, ha paleado últimamente, ¿no? a Jerry Jones, el propietario de los Dallas, y de Marcus Ware defendía diciendo, bueno, esto se demuestra partido a partido, esto es un nuevo año, así que es una temporada, es un nuevo paso, demuéstralo paso a paso y veamos cómo nos va. Venimos mejor este año, así que pues espero en mi caso como buen fanático de los Vaqueros que así sea, ¿no? Pero no es de gratis las críticas a los Vaqueros, son tres. Es un equipo de tradición que se hizo de muchos seguidores debido a los campeonatos y sus continuas visitas en postemporada. 3 temporadas de la que va a arrancar hacia atrás no han conseguido ni siquiera terminar con una racha ganadora. Un 8-8 para una inversión de tal magnitud es un fracaso rotundo. Simplemente la inversión que se hizo en el estadio de los Vaqueros, el nuevo estadio de los Tres Dallas, es impresionante, a tal grado que han recurrido a realizar otros eventos deportivos para inclusive intentar rescatar esa inversión. El caso más cercano a la pelea de Manny Pacquiao, ahí fue y llenaron 110,000 personas ese recinto. Regresando a lo que nos concierne, que es el fútbol americano, es complicado el panorama que tienen los Vaqueros. La lesión de Jason Witten es lo más preponderante o lo que más preocupa, porque la lesión no es muscular. En pretemporada le dan con la barra, lo golpean en el brazo, estallan unas venas. La preocupación era que no se dieron cuenta al momento. ¿Qué radica la preocupación? Muy sencillo. Se te puede ir un coágulo del cerebro y te mueres, o te da un derrame cerebral. Eso se detecta. ¿Por qué? Porque el jugador le reporta al cuerpo médico, ¿sabes qué? Pues este trancazo me fuera de lo común, algo está ahí, yo siento el cosquilleo. Van a hacer estudios, si algo tiene el NFL, es que se le da prioridad al jugador con sus respectivos frenos, como son conmociones cerebrales, que es un tema aparte, ¿no? Entonces llega eso, se dan cuenta que tiene una vena estrellada el muchacho, no juega toda la postemporada y está en duda, está entre algodones, así se puede decir, para el arranque, y aparte un arranque no tan fácil. Edición 101 del partido entre los Gigantes y los Vaqueros, estadio de los Gigantes en MetLife. Va a ser complicado, sobre todo que saquen un buen resultado de ahí. Faltará esperar que nos deje este encuentro, ¿no? Pero sí está bastante complicado. Y ya que decías que es el único equipo que existe, no hay para repasar qué pasa con los 31, ¿no? Los que lo que me echan la mano a estos muchachos para poder lucir tanto, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, los Gigantes. Complicado que repitan el Super Bowl. Complicado. Muy complicado. La ofensiva es muy buena. Sí, pero ya la conocen. O sea, no va a ser la misma sensación de Víctor Cruz, que era novato, que tuvo una buena pretemporada con los Gigantes, logra salvarse del corte, logra pasar de la práctica o de la escuadra de práctica al roster definitivo, llega a tener buenos momentos con Eli Manning, recepciones milagrosas, que no sé, él ni siquiera sabía cómo explicarlo cuando lo vamos a entrevistar, oye, ¿cómo le hiciste para eso? Pues no tengo la más remota idea, yo seguí pensando en el ovoide, nunca lo perdí de vista y ahí me seguí. Si no la vieron, pónganle en un canal de videos muy famoso en YouTube, pónganle la recepción, hombre salsa, porque así se le conoce en los Estados Unidos como el hombre salsa, y de verdad van a ver cómo le pega en el casco a otro, rebota hacia arriba, este tipo tiene los cuernos hacia el frente, y de repente nada más se ve cómo hace las manos, se gira 360 grados y sigue corriendo. Ya no lo hacían los dos, Le salió perfecto ahí. pero sin balón, ¿no? Esa es la diferencia, pero... Los jugadores lo que es parte de la concentración, es parte de lo que se trabaja. Me queda claro que hay un cierto grado de suerte en esa jugada, pero es parte de la salsa. Pero se trabaja, es algo que se trabaja, no puede ser solamente una cuestión de suerte. El cuerpo de receptores es muy bueno, pero ya es conocido, faltará que las lesiones lo respeten. Hay que tener muy presente que al ser un deporte de contacto, las lesiones son el pan de cada día, están ahí presentes. Todos buscan evitarlas, pero es algo que está latente. Eli Manning tiene que aventar su otra declaración como la del año pasado, decir que es un quarterback de élite, para que empiece a criticar toda la liga y después llegue un Super Bowl. Va a ser complicado. Matt Bradshaw también es otro de los jugadores a seguir. Si no lo ubican, consiguió una anotación espectacular en el Super Bowl. Va corriendo, se frena, y se frena no por payaso, se frena para hacer tiempo y así consumir el reloj, y se ve como desde el sideline le dice el entrenador, déjalo pasar, quítate, y por eso termina dando su patito de espaldas, ¿no? Es un jugador que también se debe seguir, y así hay muchísimas, con
la novedad de que Brandon Jacobs, el gigante que nadie quería enfrentar, que era de vuelo de mi compadre, nada más que era como y no a la cerrada, y un poco menos bueno, pero ya no está con ese equipo, se fue a otra escuadra, entonces faltará ver, complicado, muy complicado. O sea que Gigantes, entonces, si quiere repetir o si quiere hacer cosas importantes en esta temporada 2012, tiene que modificar mucho su ofensiva, ¿no? Es un cuadro que ya se le conoce cómo se mueve, cómo son las jugadas, etc. Sin embargo, bueno, con Manning y con Cruz tendrán que hacer cosas diferentes, ¿no? Ya compraron el molcajete para la salsa de Víctor, ¿no? Entonces ya va a ser bastante complicado, lo van a marcar de manera diferente. Y también es importante decir que, pues bueno, está en una división donde está Minero Mole, que son las Águilas de Filadelfia, tienen unos Redskins renovados, con Robert Griffin III, va a ser importante lo que haga este hombre. Tienen a un Filadelfia que si consiguen o si logran tener un Michael Vick sano, va a ser un equipo imparable. Se dice fácil, pero a lo largo de 3 años de trayectoria, Vick nada más ha conseguido estar una sano, y era cuando era novato, que nadie lo conocía, nadie le pegaba tanto. Y después los Redskins también faltará ver qué pasa con este muchacho, sensación, segunda selección global, pero el primero en firmar un contrato millonario, sobre todo antes de Andrew Luck. Entonces faltará ver cómo se adaptan, qué esquema ofensivo le ha puesto Mike Shanahan a Robert Griffin, si será como en Baylor, si será ya adaptado al nuevo sistema de los Redskins, que va a ser un refrito de los Broncos, recordando que Shanahan jugaba en los Broncos, es el que fue el último campeón con los Broncos cuando estaba otra leyenda con pies en ese equipo que era John Elway. Entonces faltará ver qué esquema le ponen, y de ahí para el Real, ¿no? Hablando un poco de, bueno, tocabas este tema, ¿no? De las conferencias. ¿Por qué, bueno, para la gente, para la audiencia, por qué en la NFL se dividen los equipos en conferencias? Bueno, principalmente es una cuestión de zona geográfica. Básicamente se dividen los equipos dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentran, y de ahí existen las diferentes conferencias que a su vez se dividen en las diferentes divisiones, y básicamente yo creo que es la principal razón, no hay un motivo mucho más específico, mucho más grande. Va a sonar a chiste de Polo Polo, no venía preparado, pero aquí tengo no sé si se ve en la cámara, justamente la explicación de lo que comentaba Diego Novelo, por qué se divide en conferencias. Este que está aquí solito son los Broncos, ¿no? De acá pues tenemos a 4 equipos, y del lado de la costa este tenemos a todos los equipos cargados. Es por esta simple y sencilla razón de que viajar de aquí para acá complica por horario, de aquí para acá también, que se dividen. ¿Sabes qué? Pues ustedes que están en la misma zona geográfica, pues nos han llevado, se enfrentan entre ustedes, me sale más barato también contra la organización enfrentar a los de este lado contra los de este lado, y a los de este lado contra los de este lado. Es una forma más sencilla de explicar la división en dos grandes, en conferencia nacional y conferencia. Que incluso hay partidos interconferencia, ¿no? Para como emparejar este asunto, por así decirlo. Exactamente, y mucho se dice que la competencia en la nacional es menos pareja que en la americana. Sí. Entonces también, justamente para evitar todos esos conflictos, pues me enfrento a Juan con Pedro, a ver de qué puedo hacer más correas, ¿no? Entonces también es una de las cosas llamativas de una liga que intenta ser lo más parejo posible, y esto no lo digo nada más porque se enfrenten una vez entre conferencias, sino que al que peor le va la temporada es el primero que elige para que sea un equipo en renovación, en construcción para la siguiente. Lo que pasó justamente con los Colts de Indianapolis, les fue pa'l perro, no es mejor definición que decir que pa'l perro. No ganaban ni aunque se quitaran, ¿no? Entonces llega el punto en que dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a jugar a ganar, o vamos a jugar a asegurar a Andrew Luck, uno de los mariscales en colegial que más querían los equipos, porque el sistema en el que jugaba en colegial era muy parecido al del NFL, con la diferencia del ovoide, que es un poco más grande, y las cuerdas o las agujetas del balón son sintéticas, a diferencia del cuero como son en la NFL. Después ya llega Robert Griffin, llega la historia del Heisman, llega la historia muy diferente. Hablando un poco de estas zonas horarias, por ejemplo, no sé, el caso de Dallas, que tiene que visitar a Nueva York, ¿afecta a un jugador de americano el que haya tanto cambio de horario, por así decirlo? Uno empieza desde el viaje, ¿no? Yo creo que al estar en tu casa tienes tu propio, al menos, es parte de todos los que juegan fútbol americano, bueno, esto viene en cualquier deporte, ¿no? Es la protección como tal, desde el momento que te levantas, te bañas, desayunas, tú ya tienes un ritmo, tú ya tienes por decirlo así, yo le llamaba un ritual que hacía antes de un partido, ¿no? Desde una buena alimentación, desde estar preparado física y sobre todo mentalmente, porque al final es lo más importante. Y al tener un partido, pues bueno, estamos hablando que tu preparación como tal, tú estás enfocado en ese partido desde un día antes que probablemente viajas. En nuestro caso, que tenemos la oportunidad de viajar en Guajoloyets, pues bueno, desde un día y medio antes,
¿no? En camión, llegar, prepararse, descansar. Entonces obviamente afecta al desempeño que puedas tener, igual y no a ti, pero recuerda que traes un equipo de 65 jugadores y alguno puede al final afectar como tal, ¿no? Entonces yo creo que sí afecta como tal. Mínimo, y aparte la logística que involucra no solamente mover el capital humano, que son los jugadores, sino a la utilería, a los entrenadores, a los fisioterapeutas o médicos, como quieran decir. O sea, es una logística brutal la que se tiene que hacer. Dejemos a un lado la concepción del afecto a un jugador americano. Simplemente te afecta a ti moverte en hora pico de un lugar a otro que no moverte al mismo lugar cuando hay tráfico. Por supuesto que afecta y es una analogía que podemos adoptar a todo. Deja a un lado la etiqueta de jugador americano. Simplemente imagínense, les gusta cocinar más con música o sin música, ¿no? Pues con música, no, le pone más sabor, más o dormir en tu casa o dormir en casa ajena. Exactamente, o sea, son esas cuestiones pequeñas, pueden parecer absurdas, pero que sí tienen mucha importancia. Y es tal la importancia que se prepara años. O sea, un equipo sabe contra quién va a jugar 8 meses antes. Eso da la capacidad de generar una logística para decir, yo juego el jueves, yo juego el domingo, yo llego a tal ciudad X día para que mis chavos tengan tiempo de aclimatarse, para distraerse, para entrenar, para reafirmar y para jugar. Y vámonos de regreso. O también para evitar lesiones como tal, también digo, al final uno está acostumbrado, en nuestro caso podemos dar el ejemplo de cuando nos tocaba jugar contra Monterrey. Alguna vez hicimos una temporada que nos fuimos en camión, no recuerdo dónde fuimos. Monterrey, después de regreso pasamos a otro lugar, no recuerdo, creo que fue Torreón. El chiste es que, bueno, nos fuimos, tenemos un partido, nos vamos, descansamos en la noche y regresamos. Pues muchos sufrimos de calambres, muchos sufrimos, un compañero se desgarró. Solamente también empezamos por los climas, ¿no? Un clima acostumbrado aquí en el DF no es lo mismo que la altura que tiene en Toluca, o si te vas con el calor que hace en Monterrey. Desde ahí empezamos la diferencia, más en Estados Unidos que puede haber, pues solo puede haber una tormenta de nieve, y desde ahí pues no es un factor que debes considerar. Hablando un poco de Nueva York, ¿qué opinan de los Jets? Pues mira, él nos puede decir mucho que fue quarterback también, pero yo le apuesto mucho. Creo que el tema ahí más importante, quizá más interesante, muy importante de los Jets es esta cuestión de Tim Tebow y Mark Sánchez. La contratación de Tim Tebow, que ha dado mucho de qué hablar. Hay quienes opinan que se va a hacer una buena mancuerna a la hora en el campo, a la hora de los golpes, de que se van a poder hacer muchas combinaciones, jugadas más interesantes, con mucho más creatividad. Yo soy de los que creen todo lo contrario. Cree que Tim Tebow lo van a sentar, yo creo que a Tim Tebow lo van a sentar. Van a jugar a Mark Sánchez, van a utilizar a Tim Tebow como presión para Mark Sánchez, y si llega a entrar Tim Tebow sería, yo creo, por decir una fecha, hasta la 6ª jornada. Yo creo que Tim Tebow entró más como presión a Mark Sánchez que como una mancuerna que se pueda desarrollar en el campo. Claro, no están exentos de poderlo hacer, pero no creo que sea el sistema de juego implementar. Es un punto importante, ya que sale aquí en la mesa, es importante por diferentes cuestiones. La primera es una apuesta muy arriesgada de Rex Ryan. ¿Quién es Rex Ryan? El head coach de los Jets. Desde que llega a la organización es el primer equipo en el que la hace de mandamás, de head coach. Siempre se conoció que tanto su padre como ambos hermanos, uno con los Vaqueros como coordinador de la defensiva y ahora Rex como head coach, ya tiene 4 años con los Jets, le gusta hablar y le gusta hablar mucho. Los Jets, y mejor dicho, Nueva York es una plaza complicada para cualquier jugador. Haciendo una comparación, de que llegan a América y que necesitan llenar los estados. Sí, la necesidad. No, el punto es algo complicado, es una afición que exige cosas, que sabe lo que está pagando. Nueva York no es nada barato ir a ese estadio, es muy caro, y sabes tú como aficionado lo que vas y lo que te mereces por el precio que pagas. Ahora bien, nada más han ganado un Super Bowl, y ganaron el Super Bowl 3, o fue el 2. Fue el 3, me parece. Fue el 3 y lo ganó Neymar. Neymar ahorita ya tiene casi 70 años. Entonces apuestan por Mark Sánchez, no les dan los resultados. Tiene una gran primera temporada como novato, de la mano de Rex Ryan y sobre todo también de la mano de un buen ataque terrestre. El segundo venden al mejor corredor que tienen, al líder de la liga, y el panorama cambia para mal. Tercer año, pues están buscando que Mark Sánchez ya sea esa persona que sea el líder dentro del campo para todos sus compañeros, cosa que todavía le cuesta trabajo. Le traen a un Tim Tebow que hay diversas opiniones. En lo personal, es un gran atleta,
es un malísimo, como mariscal, malísimo. Las decisiones que toma son malas, la espiral en la que se lo gol es mala, toda la técnica o todo lo que te enseñan que está bien hacer, lo hace mal el muchacho, pero le sale. ¿Por qué? Porque es un motivador, porque es un líder nato, porque tiene unas cosas que carece el otro. Entonces puede ser un gran vínculo que van a hacer. Aún así, como bien comenta Diego, yo comparto eso, soy de la idea que Sánchez será un titular, llegan a meterle ruido a Sánchez y lo usarán no hasta la semana 4, quizás lo puedan meter, pero en ofensivas de Walker. ¿Por qué Walker? Porque es un gran atleta, corre muy bien. ¿Qué hizo con Broncos para ganar tanto? Corrió más de lo que lanzó. Entonces, también faltará ver ahí con los Jets. La forma en la que está la línea es una línea diseñada para lanzar, no para correr. Entonces, si lo pones en una línea para lanzar y no para correr, significa que el tipo que va a correr se va a enfrentar a otros que vienen de frente, que tienen una aceleración mayor a la que lleva el ovoide. Entonces será también interesante ver ahí cómo se estrella contra una pared, porque ahí qué generan o qué inventan estos muchachos para hacer más llamativo ataque de posiciones. Es muy importante, me gustaría hacer el comentario para todos esos fantasiosos como yo, tu servidor, que con dos corebacks de esa talla hay mucho que hacer, ¿no? Ojalá algo pase, le dé una infección al corredor ofensivo y empiece a volverse loco y empiece a mandar reversible pase, empieza a hacer pitch o optativas con marcha. Es complicado, claro. Porque así lo había defendido a Sánchez toda su vida, a pesar de que el tipo la cajeteaba. Estoy de acuerdo, pero simplemente poner de receptor a Tim Tebow, ponerlo de abierto, poner las opciones, no digo que quitar a Mark Sánchez. ¿Y vas a hacer los competitivos? ¿Vas a quitar el MVP de un Super Bowl por meter a Tebow? No, pero puedes sacrificar a otro corredor, puedes sacrificar a una lateral, puedes sacrificar al corredor, ¿Vas a doble corredor ¿Vas a sacrificar a Austin Keller por Tebow? Por eso, pero ahí es la opción de saber una optativa que al final, como tú lo dijiste anteriormente, Tebow puede correr y ganar esas yardas que ahorita no se va a dar el corredor como lo tenía, o puede lanzar. Que al final, parte del éxito que muchos vemos en el colegial, y es por eso que me encanta el fútbol colegial de Estados Unidos, es la versatilidad y las locuras que luego hacen para ganar un partido. Obviamente aquí no, y lo que le costó con los griegos perder en su último año, Estoy de acuerdo. No hay que dejar eso de lado. Es importante. Tenía el draft, tenía toda la fiebre en el colegial, tenía la mesa puesta para decirle con pasos, llévate tu dinero también feliz como el máximo ganador. Y por estar haciendo esas locuras que a muchos gustan y a otros tantos no, terminó perdiendo, y llorando. Sí, todos lloran en esta vida, pero... Pero sí, al final es el riesgo que corre, pero también no se me hace sería una locura, pero sería una excelente locura. Obviamente como fan, ¿no? Como fanático, ver algo así, y creo que al final tienen tela de dónde cortar para sacar algo diferente. Al final lo dijiste, ¿no? Digamos, la parte potencial que tiene la parte terrestre, los Jets, entonces, igual ahí pueden complementar, como tal, no digo quitar totalmente, pero una o dos jugadas, puedes desbalancear un equipo, ¿no? Tocó algo muy importante para la afición. Puede que les guste o no les guste, pero el tipo les va a llenar los estadios, les va a llevar muchos dólares, empezando por la venta de jerseys, hasta la venta de boletos, hasta el tipo, que justamente lo que está haciendo este señor, algo que les puede gustar, no puede gustar, el tipo que se pone a rezar a la mitad, crece en el vestidor, tiene necesidad pero cada quien hace lo que quiere. Y eso, tan sencillo y tan simple, se convirtió en un ícono que también terminaron generando dinero porque eran cosas con ese estampado que acá grabadores. Comparando con un jugador, en mi tiempo, un ídolo, Dennis Rodman, era una persona que, difería de los demás, tenía sus propios rituales, era desordenado, en este caso, no se compara, ¿no? Del desorden y lo descontrolado que era Rodman, pero al final era un ícono, al final, pese a que le pese, fue de los mejores defensivos que existió en ese entonces, el mejor reboteador, tiene muchos títulos, tiene con los Bulls de Chicago, de Detroit, tiene fotos, tiene YouTube, tiene todo el joven, así que, no hay que descartar una posibilidad de que algo loco pueda suceder con los Jets, ¿no? Que incluso son contrastes, ¿no? Estos dos mariscales de campo, estos dos quarterbacks, uno, el ídolo plasmado a través de la mercadotecnia, el otro, el ídolo, el ícono, plasmado a través de la esperanza, por así llamarlo. El otro también es de la mercadotecnia, pero es más arraigado a la esperanza, como al coraje, como al decir esta vez iba a poder y lo va a lograr. Muchas veces, y del pueblo donde yo vengo, por no decir colores, se estableció que es un quarterback mexicano cuando en realidad no es mexicano, pero hay que descendencia mexicana. Entonces hay que subirnos un barco y es lo mismo contigo, mucho se puede criticar a Tibo, pero también así como juzgas a uno, juzgar al otro. En UCLA
Sí, ganó un Sugar Bowl el muchacho, ganó un bowl de los 153,000 que existen en la NCAA, pero también, pues, bastante malito para ser un quarterback de una franquicia con tanto renombre dentro de la NFL. ¿Quién conquistará al final la afición? ¿Será Mark Sánchez o será Tebow? Yo creo que Tim Tebow. Yo creo que Mark Sánchez ya tuvo su oportunidad. Aclaro, no digo que vaya a ser algo malo, ni mucho menos, pero igual, justamente retomando a esta parte de esa imagen de mercadotecnia que tiene Tim Tebow, lo que viene, como dice, la esperanza es alguien diferente. Es alguien que se caracteriza por tener pues la locura a veces de dejarse leer un linebacker de NFL, le costó una lesión importante en la temporada. Y pues bueno, eso también a muchas personas le puede gustar y puede quedar como hielo si hace las cosas y lo más importante da resultados, ¿no? Otro tema fundamental, abordando el tema de los Broncos, regresa Peyton Manning. Regresa una leyenda con piernas, para decirlo de la manera más fácil y llana. Regresa una leyenda, así como lo fue un Joe Montana, un John Elway, un Dan Marino. Para la generación de nosotros, que estamos viendo jugar una baraja diferente de quarterbacks, es una leyenda y será una leyenda, será integrante de Salón de la Fama. Será muy difícil que llegue un mariscal con mejor técnica que él. Es cierto, las lesiones le costaron. La lectura, la forma de manejar a la ofensiva sin tiempo, sin reuniones, en un domo, para que se imaginen el ruido que hay en un domo, imagínense periférico en un pico de tráfico, así manejaba una ofensiva. Si no te vas lejos, entonces cuando Xbox para ganar, no sabes qué mandar, imagínate. No, la verdad es que es impresionante lo que hace ese tipo. Es increíble. Los partidos del fin de semana que podrían llamar la atención, ¿cuáles serían? Nueva Orleans se enfrenta a Washington. Se Se enfrenta a un quarterback que rompió la marca de Marino del 84, 5,400 yardas por aire, también ayudó mucho a su cuerpo de receptores. A uno de lo que se espera que sea también estrella, si no de impacto inmediato en el NFL, en un corto plazo, como no es Robert Griffin III, el tan famoso Heisman, el que llega al NFL a pesar de ganar el Heisman, no asegura que tengas un buen caminar o un buen andar en el NFL. Ese es el duelo de ver experiencia contra hambre, la mejor manera es decirlo, hambre, de querer llamar la atención. No hay que irnos tan lejos. Cam Newton la temporada pasada tuvo hambre y ve lo que hizo para ser un novato. Parecía que llevaba 15 años jugando este tipo en la liga. Hay que verlo de cerca ese chico. Condiciones muy parecidas que tiene Cam Newton en cuanto a fortaleza, en cuanto a lectura y en cuanto a potencia en el brazo para lanzar, dar 3 pasos hacia atrás y lanzar. Avientan por pasos de 60 yardas. Faltará esperar qué hace este hombre y cómo maneja toda la ofensiva. Es importante recordar que uno de los Santos, sin su coach, por el castigo que sufrieron la temporada pasada, pues bueno, vamos a ver qué tal reacciona, si va a afectar o no va a afectar. Al final es el coach y pues bueno, siempre cuando falta un integrante del equipo, sea quien sea, y lo digo en serio, hasta el utilero, de verdad, se refleja, ¿no? En el equipo siempre, a ver cómo lo toman, ¿no? Si es positivo o bueno, digamos, pues bueno, que no se refleje como tal. Los Bills se enfrentan a los Jets. Los Steelers van contra los Broncos. Ese partido, ¿qué os puedo decir que estamos platicando eso hace rato justamente? Yo creo que Peyton Manning tiene una oportunidad para ahí poder resaltar, difiere un poco de lo que estabas diciendo, una leyenda, o sea, yo creo que va a ser un buen papel, o sea, en esta temporada le va a costar trabajo. Es una leyenda que ya llega a este equipo donde puede mejorar aún más y hacerla más grande. Sí, estoy de acuerdo. Pero este partido, en especial, en este fin de semana, se le presenta una gran oportunidad. Steelers viene con varias bajas, fuera su corredor, fuera su safety. No sé, y todavía no logramos sacar la duda del quarterback si va a iniciar Roethlisberger o no va a iniciar Roethlisberger. Y Manning tiene un equipo fuerte enfrente, pero con ciertas bajas que le pueden dar algunas libertades para lucir en este partido y hacer a los Broncos un equipo mejor de lo que terminaron pensando de ellos en la temporada pasada. Estamos hablando rápidamente, la línea que traen los Broncos está diseñada para que no toquen a Peyton. En cuanto llegue a penetrar un defensivo de Pittsburgh y toque a Peyton, será también importante ver cómo reacciona el cuerpo de un mariscal que está sometido en 3 ocasiones a cirugías en el cuello. Entonces también es el duelo del morbo, el duelo para ver qué hace Peyton, el duelo para ver cómo ataca una de las ofensivas más agresivas dentro de la liga, una línea donde buscan acribillar al mariscal. Mendelhal, que se dudaba estuviera, ya entrenó, no asegura que su participación en el partido, pero ya entrenó. Será también importante ver qué hace esto. No, y aparte, pues bueno, Peyton Manning ya no viene, ya no es un Cam Newton, ya no es un Griffin que bueno, es novato y se espera que
que eso, ya tiene la madurez y creo que las mejores capacidades que yo he visto en la NFL y en deportes en general. Entonces realmente pretextos no tiene, digo, claro, una lesión, y lo digo por experiencia propia, luego te merma y te da un miedo como tal en hacer lo que hacías todo cotidianamente en alguna jugada, pero bueno, tiene que reflejar esa experiencia, no puede poner pretextos de que no se adaptó y demás, tiene que llegar a credibilidad a que se lo ponga, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, perdón, o sea, en eso, o sea, sus capacidades físicas no están en duda y no se pusieron en duda durante la pretemporada. Creo que más bien, como menciona Mil, pues es una cuestión mental de cómo se sienta, de todo lo que ha reflejado, lo que pueda reflejar en las lesiones que tuvo en la parte mental, más que en la parte física. Bueno, recordemos que al final hacer un juego de estrategia, la parte mental es primordial. Podemos ver el caso de Tom Brady, que bueno, es excelente, pero va a hacer récord, lo ven como imparable, llega al Super Bowl, se le para Eli Manning y pues algo le pasa porque no es quien es. Entonces digo, la parte mental también a veces aunque también los romantes, Wes Welker tuvo un balón que pudo haber ganado la historia de ese Super Bowl, el mejor receptor en toda la temporada, a lo mejor que estamos en hora libre, le pega en los dedos, balón que te pegas, balón que tienes que atrapar. Bola tocada, pues bola ganada. Y estamos dejando de hablar un partido que también es importante, es un avance de los playoffs en la semana 1. San Francisco se enfrenta a los Packers. A los Packers va a ser un tirazo, tenemos que estar pendiente. Para mí también, pues uno de los candidatos a ver su Super Bowl porque hay esos dos equipos. Así que vamos a ver si desde el principio empiezan agresivos y pues cómo se van a desarrollar en la cancha. Va a ser muy interesante saber. No sé por qué difiero que San Francisco pueda llegar al Super Bowl este año. No, yo no dije Super Bowl, yo dije playoffs. No, yo sí digo que va a ser uno de los. Pero es un fanático. Al final, eso no quiero, pero al final digo, yo analizando la parte de playoffs y demás el año pasado, yo honestamente nunca esperé. El último equipo esperé que quedara campeón fueron los Gigantes, ¿no? Y eso es algo que viene a demostrar lo bonito y a veces lo complicado del fútbol americano, que las sorpresas se dan y que no siempre el mejor, en este caso lo fue los Pats dominando con sus alas cerradas, con sus receptores, con Tom Brady dominando a todos y al final no fueron campeones. Llegan porque Filadelfia tuvo una temporada para el olvido. Claro. Pierde Filadelfia, abre la posibilidad de que los Gigantes ganen. Llegan como comodines, se quedan y de ahí para el Real llegan con su turno. No hay que descartar a nadie, ¿no? Otro histórico, Miami. ¿Qué puede hacer esta temporada? Que pase desapercibida. Que los 4 cuartos pasen de manera muy rápida. Algunos puristas para que pasen. Contratan un buen receptor, se les va por problemas personales. No hay mucho que hay que decirlo con todas agarró moquetazos a su esposa. Sí. Pero es algo como lo que hablaba Miguel, como que hablaba Diego. Son factores de mentalidad, ¿no? En donde también el equipo se tiene que involucrar, decirle, cuate, eres un ídolo aquí, llegas con mucha educación, por así decirlo, con expectativa, pero ojo, es un cuate muy revolucionado, un cuate que se le pueden ir las cosas en un momento a otro, en donde las esperanzas están puestas sobre él y de repente, a falta de 2 semanas, le dicen, ¿sabes qué? Por tu actitud no vas a entrar en nuestro equipo. Esto merma tanto al equipo como a la afición que está, por supuesto. Pero que me parece una decisión adecuada, o sea, no puedes permitir, me parece que el fútbol americano a todos los niveles, desde pequeños, college y NFL, trata de combinar una cuestión deportiva con una cuestión de integridad personal. Cuando se rompe esta parte, me parece que hay una cierta coherencia entre esta mentalidad de la gente que practica y promueve este deporte al decirle, ¿sabes qué? Estas cosas aquí no se permiten, que te vaya muy bien. Totalmente de Por acuerdo. más bueno que tú seas, esas cosas no van. Sí, me dolió no escuchar cuando escuché esa noticia, pues obviamente un ídolo para muchos, un americano que se cree mexicano, mitad mexicano, pero al final pues es triste, pero la verdad la mejor decisión. Yo también coincido con Velo, al final esto es de valores y respeto por los demás y es algo donde es un deporte que adentro te rompes toda, pero afuera pues se acabó y tienen que saber diferenciar, ¿no? Y si a ti te dolió, imagínate cómo lo ve la esposa, no solo los golpes, no que los golpes, denunciar a la persona que quieres, Por supuesto. siempre va a ser complicado y a sabiendas de que es una famoso. persona pública, de que es un ídolo, de que tiene 1 año de contrato, pero que llega como agente libre, los Pats lo cortan, llega ahí, toca la puerta y le dice, es Chad 8-5, mejor conocido como Chad Johnson ahora porque se cambió de nuevo el nombre, no, venga, porque usted nos va a hacer que la afición venga. Ya sea que tengas un año paupérrimo, de lástima, o que tengas uno excelente como en Cincinnati que te lleva a ser electo al Pro Bowl, sea lo que sea, vamos a llenar el estadio,
estadio que ahorita se me está vaciando porque las temporadas que estoy teniendo son bastante malitas. Llegar a tomar esa decisión como organización es de resaltar, dejan a un lado el interés económico, el interés de que la gente vaya y dicen, eso no va con mis valores, no me interesa cómo te llames, ya vas a venir. Otro de los equipos históricos, Kansas City, ¿qué puede hacer esta temporada? Complicado lo que están haciendo los equipos históricos a últimas fechas, ¿no? Lo mejor que puede hacer es Chicago, lo mejor que puede Miami, hacer, como lo mencionabas. olvidarse de la historia y empezar a jugar. No puede un equipo vivir de la historia viviendo lo que hizo un equipo hace 15, 20 años. Cuestión que le ha costado en buenas selecciones del draft, que le ha costado en toma de decisiones en tercera y cortas. Complicado lo tiene, ¿verdad? Pero el lado bondadoso es que ya casi tocaron fondo y ahora viene la reconstrucción. A mí también, yo también soy de esa misma idea, me parece que viene algo mejor que los tiempos pasados para Kansas City, me parece que están retomando el rumbo, no espero que sean protagonistas en esta temporada, pero darán una que otra pelea por ahí. Green Bay, Favorito por llegar a su club. favorito, dentro de los favoritos. Sí, dentro de los favoritos, estoy de acuerdo. Los Osos de Chicago, Para el olvido. para el olvido. De hecho, si les interesa, métanse a la página nfl.com. Hay un tipo que se apellida Lombardi. Si les gusta un poco el fútbol americano, entenderán Lombardi, Miss Lombardi. Pues sí, es hijo de una leyenda del fútbol americano que escribe justamente que escribe una editorial para nfl.com. Hace un análisis de los 32 equipos, cómo les va en la temporada. Y bueno, mejor desautorizada que pues, alguien que tuvo a una persona que vivía, respiraba, se levantaba y olía literal, aunque suene mala palabra, se educó, como se dice, desde pequeño, la educación el fútbol americano, ¿no? Entonces hace una remembranza de cómo está cada uno de los equipos, si se espera una temporada mejor, si se espera una temporada peor. Finalmente, para cerrar este bloque, ¿quién podría ser o quiénes podrían ser los dos finalistas De conferencia, los dos del Super Bowl? complicado. Y comparten la opinión, ¿no? No, lo que hasta lo que hemos visto en la pretemporada, fue una pretemporada donde no estaba muy definido, pocos equipos fuertes se demostraron como Philadelphia, Steelers, Green Bay. Ahí en fuera se vio una mezcla y por lo que se ve en la pretemporada yo creo que es muy complicado dar para mí. Sí, es muy difícil saber, ¿no? Hay que ver el inicio de temporada. Retomamos con el ejemplo, ¿no? Que dábamos hace rato con el campeón, el actual campeón. Pues bueno, que llegó de la mejor manera y al final fue el campeón, entonces es algo complicado. ¿A quién tenemos como prospecto? Bueno, yo puedo decir que a los Packers. Pues ahí es diferente porque Exactamente. ¿quiénes son los dos que van a llegar al Super Bowl? Le meto una lanita. Sí. Pero no va a ser quién va a llegar. Estaríamos platicando con los de allá, pero de todas maneras, yo creo que los Packers, yo creo que también Pats, al final siempre salen contendientes. Los 49ers puede ser, pueden dar la sorpresa. Pueden llegar. Los Vaqueros de Dallas, por supuesto. Claro. Yo creo que no hay esperanza. Es una utopía, los Vaqueros estarán una vez más fuera de la postemporada. Esperemos que no es Aaron Rodgers va a tener una gran campaña con la mano de Greg James. Matthews es imparable en la defensiva. Tiene un gran equipo Green Bay, la mejor manera de resumirlo, tiene buenas individuales, pero tiene un gran colectivo. También hay que ver qué pasa con Detroit. Poco se habla de Detroit. Cam Newton, ese dueto va a ser, para mí, yo voy a estar siguiendo ese dueto. La verdad es que un receptor con esas características, pocos tenemos el privilegio, pero tan bueno, con talento y demás. Es un receptor de 1.96 que hizo las 40 yardas en 4.3, con casi mi peso. Es imagínate todo lo que puede hacer. Yo lo veo igual, el Megatron. Entonces, realmente es imparable, ¿no? Y bueno, Cam Newton ya platicamos todo lo que hizo la temporada pasada, entonces. Dos jugadores así, espero que no le pase la maldición de Madden a buen Calvin, ¿no? Que se lesiona cuando es portada de Madden, esperamos que no pase algo por el estilo, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Detroit sería la sorpresa? Puede ser. Podría ser sorpresa, aunque si ves hombre a hombre, no Pues, sería mucha sorpresa. Exacto. Podría ser sorpresa porque pocos lo voltean a ver, eso es una realidad. Pero en cuanto ves el capital humano, los jugadores que tienen, nombre por nombre te das cuenta de que hay buenos futbolistas en ese roster. Y luego cuando te vas a la escuadra de práctica, hay buenos nombres también. Entonces es un equipo bastante balanceado y lo que te da o lo que te impulsa a llegar a esa meta final que es el Super Bowl no son las grandes figuras, porque hay que recordar que son las primeras que se lesionan porque son aquellas sobre las que van.
lo que te lleva a hacer eso, y el caso más específico fue los Gigantes de Nueva York, un equipo nivelado que pueda rellenar esas ausencias que se puedan dar a lo largo de las 16 semanas, que te puedan llevar a pensar en postemporada, que te puedan llegar a pensar en un futuro anillo, pero no en un Super Bowl, inclusive ganar. Bueno, ya tienen aquí la opinión de los expertos. Vamos a una breve pausa para regresar y cerrar este programa con las preguntas que nos están enviando al foro NMX y también, bueno, para que les den algunos consejos estos jóvenes experimentados. Regresamos. De la NFL tan apasionante que, por cierto, si les gusta mucho este tema y sobre todo si quieren saber más de su equipo favorito, en todo el aspecto de la sección de pasiones en el periódico NMX, hasta abajo hay unos cintillos en donde ustedes pueden ver, bueno, quiénes son los jugadores destacados, quiénes son los jugadores más importantes de cada equipo y sobre todo jugadores, como lo mencionaron antes en los diferentes bloques, a seguir durante toda esta NFL 2012. Para cerrar estos temas, ¿quién sería el novato a seguir? Bueno, yo creo que ahí podemos ir con Trey Richardson, el corredor de Cleveland, que bueno, demostró un excelente, digamos, trayectoria hasta ahora, entonces esperemos que dé ese salto y bueno, destaque como hasta ahora lo está haciendo, ¿no? Temporada de 1000 yardas en colegial, llama mucho la atención, tanto así que Cleveland cambió selecciones en el draft para hacerse de los servicios de Trent Richardson. Entonces vamos a ver qué tal le va. ¿De Griffin tercero? De los Redskins. Dentro de, bueno, ahorita que tocas ese tema de los quarterbacks, ¿habrá alguno de todos los que van a estar participando que rompa la liga? Será complicado porque es una liga física, es una liga más rápida que antes. Robert Griffin tercero, ganador del Heisman con Baylor, es un prospecto a seguir. Andrew Luck es otro prospecto a seguir en los quarterbacks novatos se refiere. Y pues bueno, no solamente los quarterbacks son a seguir también, por ejemplo, en el caso de los Patriotas, una de las cosas que los aquejaron en la defensiva, no tanto la secundaria, sino los linebackers eran lamentables también ya porque no hicieron el cambio generacional. Danta Hightower es un jugador que los Patriotas también hicieron una serie de trueques para llegar a este muchacho. Nació en 1990, es un jugador que pelearon por él con los dientes. ¿Algún otro que pueda decir que no se prueba, que sea jugador ofensivo, defensivo, ustedes que juegan en la posición de ofensivos, que pueda también destacar en esta liga? Pues hay varios, yo también creo, sería muy importante seguir, comenzó hace rato, ¿no? Lo que va a pasar con Sánchez y con Tim Tebow, vamos a ver qué tal está. Cam Newton, bueno, obviamente es un jugador que tenemos que seguir con lupa, al igual que Calvin Johnson, a ver qué tal destaca y pues bueno, obviamente muchos jugadores que estamos acostumbrados a seguirlos como tal, pero bueno, yo creo que esto sería interesante, estos jugadores. Lo bueno de Cam Newton es que mide 1.90, entonces te puedes poner una lupa chiquita y lo puedes ver desde muy lejos, está bien grande, ¿no? Pero también va a ser importante ver qué pasa con Calvin Johnson, qué pasa con Asante Samuel. Jugaron los Patriotas, se fue a las Águilas, de las Águilas se fue a los Redskins. A Michael Vick también no con Michael Vick, a ver si las lesiones lo respetan y se acaba una temporada completa. ¿Qué pasa con Deshaun Jackson? ¿Qué pasa con Maurice Jones-Drew? Se estaba peleando con el nuevo dueño de los Jaguares de Jacksonville. Siempre sí se queda en la franquicia. Fue el líder corredor la temporada pasada. Faltará ver todo eso. No hay que perder de vista, por supuesto, viejos conocidos. Tom Brady, que va a ser también Peyton Manning, un Drew Brees. Viejos conocidos también. Hay que poner mucha atención a esta temporada que puede dar muchas sorpresas. No olvidemos también, pues bueno, que al final la temporada pasada se lo un poco más de lo normal, ¿no? En jugadas protagónicas, los alas cerradas, desde Brown Davis, desde Gronkowski y Aaron Hernández con los Patriotas, ambos ya firmaron nuevos contratos. Impresionante campaña la de Gronkowski, líder en recepciones, siendo ala cerrada, comparando en recepciones no solamente con la posesión, sino con receptores abiertos. Para hacer su primera temporada, tuvo un gran desempeño, cosa que también le puede perjudicar en su segundo año, igualar a lo que hizo en el primero. Al final ganó, tuvo más de 10 recepciones, justamente de touchdown. Había otros jugadores como Randy Moss que tenían ese récord como tal. Bueno, ya es como novato. Randy Moss ya consolidado como figura, ¿no? Exactamente, no como novato, de 24 años, una cerrada.
pues bueno, de 6'6", 265 libras, una mole que se mueve, que tiene, pues bueno, a un excelente quarterback que le ponga el balón donde él lo requiere, ¿no? Entonces también es importante seguir a los ojos, obviamente a Jason Witten, y pues nos va a agarrar muchos más, ¿no? Jason Witten, pues el los vaqueros, no se Aunque esté en los Bills de Buffalo, ¿no? Pero... y también, ¿qué va a hacer Andy Dalton? Novato la temporada pasada con Cincinnati, tuvo una gran campaña. Hay que seguir también muy de cerca qué pasa con Cincinnati, un equipo que consiguió en 2 selecciones, cosa que hizo los acereros en años muy remotos, conseguir 2 selecciones que fueran de impacto inmediato y que sobre todo se quedaron con la franquicia. Andy Dalton será muy importante lo que pueda hacer. Ahora sí, bueno, vamos a las preguntas que quiere saber la audiencia, en donde, bueno, aquí equipo le van. Sabemos que todos los vaqueros. Hay una Filadelfia. Diego. No sé si quiero decirlo, y menos frente a pero los Bills de Buffalo. Un equipo histórico. El máximo perdedor de Super Bowl. Historia es historia. Historia es historia, exacto. ¿Algún ídolo que tengan referente al americano? Los 3 jugaron. Uf. Yo, si puedo hablar de Buffalo, Jim Kelly, Thurman Thomas, 2 grandes leyendas, un corredor. Podría ser ellos 2 para mí. Jason Witten, de verdad, Deion Sanders, Nick Smith también, un jugador que Ray Lewis, me encanta su forma de jugar, su agresividad, es alguien que admiro demasiado. Hay muchos más, creo yo, pero principalmente también Randy Moss, Antonio Holmes, hay muchos. Digo, de la posición en la que jugué, está un poco complicado, ¿no? Entonces, lo mío va a ser Adam Vinatieri de los Patriotas, luego de los Colts. Ganó muchos Super Bowls ya, 3 para ser exactos, 2 con sus patadas, también criticado porque otras veces perdieron por sus falta de patadas. También está David Akers, que era de Filadelfia, se va a San Francisco, una historia bastante complicada, lo corta Filadelfia, su hija enferma de cáncer, no tiene dinero, lo rescata Harbaugh y tiene una temporada de ensueño con los 49. Y ya vámonos a descansar, no, todavía no, pero vámonos a otras posiciones, porque también pues un Michael Vick dentro del campo, no fuera ya la práctica y el maltrato animal, es una historia diferente. Dentro del campo es impresionante lo que hace este hombre, un Deshaun Jackson, un Deshaun McCoy, un Maurice Jones-Drew, un Cam Newton. Hay muchísimos, un Terrell Sox, que poco se habla de Terrell Sox, pero es el heredero de Ray Lewis y es un monstruo. LaMarcus Ware para darle juego al caballero. Adrian Foster también, un corredor de los Tejanos impresionante, pocos pensaban que iba a tener una campaña de más de 20 yardas. Un 80, increíble. También tenemos a Megatron, por favor, no hay que olvidarlo. Hay muchísimos. También por acá, bueno, pero les hacen la pregunta que si se inspiraron en algún jugador para decidir que querían ser jugadores de fútbol. Él entró por la mano, pero sin cabello. Por favor, joven. Yo realmente no, o sea, la posición, yo empecé jugando como quarterback, empecé jugando como receptor realmente toda mi vida mayor, por diferentes razones, principalmente porque era más una receptor que de quarterback, acabé jugando como receptor, pero no, más bien era la posición, las cualidades que requiere y tu desempeño de un receptor dentro del campo lo que definió que era lo que yo quería hacer. Yo, un papá de Filadelfia, un italiano que llega a Estados Unidos, de hecho era su padre italiano, yo era americano, entra a jugar muy tarde, una historia similar a la mía, que entro casi para la Liga Mayor, nada más que por menesteres contables a los de Diego. Conmigo hicieron o ampliaron el año de intermedia, puedo jugar intermedia para mínimo aprender algo, ya que no llegan a los 14 a mayor. Y un papá le fue lo mismo con las águilas, con los águilas estaba para el perro, y fue increíble la historia de este italo-americano. Pues bueno, yo igual iba a diferir un poco en ese entonces sus coaches, pero bueno, yo venía de básquetbol, me iba a contar a Michael Jordan, obviamente, y Dennis Rodman. Era Michael Jordan, era Dennis Rodman. Cuando me cambio, obviamente, el caso de Antonio Bates, una excelente ala cerrada que y también Sonny González. En ese empecé, digamos, a involucrarme más, siempre me gustó, pero empecé a ver las historias de estos jugadores que, bueno, compartían el caso lo mismo que yo, solo que sin fama, sin contratos, sin fama, sin jugar en NFL, sin contratos millonarios, sin pedo, sin tabla aquí en la mesa que más. Porque dicen, bueno, es que vienen 3 jugadores con el comentarista una mesa, o sea,
una mesa virtual. Es la mesa de discusión, no la mesa que vamos a ver ahí, ¿no? No hay nada. Ahora sí, para finalizar y agradeciéndoles que hayan estado aquí compartiendo sus conocimientos, su experiencia, tanto como jugadores, ahora en el caso de Lalo como comentarista y jefe de información de NFL, ¿qué consejo le podrían dar a todos los niños que desean jugar fútbol americano? Sabiendo todo lo que les acaban de comentar, de que hace falta inversión, de que hace falta el desarrollo de talentos, que hace falta un poco más de apoyo. ¿Qué consejo le podrían dar para no romperle sus sueños, por así decirlo? A mí me parece que el fútbol americano es un deporte muy integral, o sea, es un deporte de equipo, es un deporte que te exige individualmente, es un deporte que te exige con la sociedad, es un deporte que te exige en la escuela, a sus diferentes niveles. Me parece que, independientemente de la falta de inversión que pueda haber, ya a un nivel, digamos, college en México, donde ahí es donde se refleja la inversión, evidentemente este deporte te da mucha actitud ante la vida, te da mucha fuerza, una manera de superar los retos, aprender a lidiar con fracasos, también aprender a lidiar con los éxitos que muchas veces se nos suben a la cabeza o se me suben a la cabeza. Y el fútbol americano, yo creo que sí es una escuela para muchas otras cosas que te enfrentas fuera del deporte. Yo creo que más motivación que formar parte de este deporte no puedo haber. O sea, es un deporte bonito, es un deporte de muchas características que te hacen crecer como persona. Me parece que es algo que deberíamos considerar bastante. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el fútbol americano, el carácter que te forja, yo me quedo con 4 cirugías, muchas lesiones, pero con amigos que ahora son hermanos, ¿no? El caso de Diego, el caso de Lalo, y te puedo mencionar muchos más, que al final, pues bueno, es una guerra interna que pues no puedes explicar hasta que estás ahí, ¿no? No da la sensación de anotar frente a 15,000 personas en su hasta que anoto, no digo no te me gusta. No, pero realmente sí, oportunidades de anotar en partidos importantes, oportunidades de tener el del gane y tirarlo, todo eso te crea una actitud que bueno, al final ya terminé mi elegibilidad y eso me creó un carácter y una personalidad que eso yo creo que es muy difícil de decir, ¿no? ¿Qué recomiendo? Pues bueno, para empezar, que no olviden lo principal del fútbol americano, que es divertirse, y de cualquier deporte. Es el amor al deporte, no porque te obligan tus papás, porque te obligan los coaches, es algo que no quieres, es porque tú lo amas, que es una pasión ante ello, y de esa manera se va a dar tarde o temprano en el fútbol americano, cualquier deporte, ¿no? La recomendación es practiquen lo que quieran, hagan deporte. En el caso muy específico del fútbol americano, es un deporte que te ayuda a entender muchas cosas, que te ayuda a ser disciplinado, que te ayuda a tener una mejor actitud frente a retos, frente a complicaciones, frente a éxitos como en ese novelo, que te ayuda a apoyarte y a confiar siempre en las personas que tienes al lado, a sabiendas de que no ganas tú o no pierdes tú, ganan todos o pierden todos, te genera ese sentido de responsabilidad, ese sentido de integración que pocos deportes te lo otorgan. No hay como llegar a un costado y que te den en el casco una palmada, diga no pasa nada, estás bien bruto, pero vamos a ganar, o qué buena atrapada, qué buena patada, buen esfuerzo, y es eso que te van cobijando, que te va haciendo valorar cada momento, y es lo que deja el fútbol mexicano, una disciplina casi militar, sin todo lo que lo militar conlleva, ¿no? Te ayuda a ser disciplinado, te ayuda a ser ordenado, es una gran actividad. Háganlo porque les gusta, háganlo porque tengan curiosidad de conocerlo, no lo hagan porque alguien les dice. Si ustedes tienen el gusanito de practicarlo, les va a encantar. Si lo hacen a fuerza, pues, como dice el viejo dicho, zapato de a fuerza, ¿no? Oye, un consejo importante, ¿no? También lo que decía aquí con el Lalo, la responsabilidad que te crea el saber de dónde vas a dirigir el final de un partido con una acción propia, ¿no? La responsabilidad que no solo son 65 de su público, es pues todo el staff de cocheo y demás. Pero lo importante, si tienen la oportunidad de llegar, como nosotros tuvimos la fortuna de llegar a Liga Mayor en una institución, independientemente de cuál sea, pues que no estén en la escuela, ¿no? Al final, eso es lo que después del fútbol americano llega un límite. Yo a mis 26 años, ahorita estoy casi retirado por 3 cirugías en el último año y medio, y por decisión propia, lo estoy esperando como tal, pero me queda toda esa educación, todo lo que me dejó el fútbol americano, y lo más importante también la escuela, ¿no? Entonces, no descuiden ese ámbito también pues, familiar y demás, que siempre la parte de integrar y tener todo eso conjunto pues, es importante para todos, ¿no? Lalo, Miguel, Diego, muchas gracias por venir al programa, muchas gracias por todos los consejos que le acaban de dar a la audiencia, que seguramente, bueno, ya les enseñaron más de cómo son las reglas,
qué significa el fútbol americano, quiénes podrían ser sus favoritos, sin contar un poco a los Vaqueros de Dallas, pero muchísimas gracias por tomar esta invitación. No, gracias por invitarnos y pues un saludo a todos los tocheros y éxito a todos de ONEFA, CONADEIP, cualquier equipo y jugador de intermedias, no importa la categoría, ¿no? Mucho éxito y pues que gane mejor. Amigos del Foro MX, esto ha sido todo. Agradecemos a nuestro productor Randy, a Luis Monroy que también nos pasó un poco de información en esta cuestión de NFL, y a NFL México por permitirnos estar informados con todos estos cintillos y con toda la información referente a cada uno de los equipos que estarán compitiendo en esta temporada 2012 en la NFL. Nos vemos la próxima semana en otro foro de deportes aquí en El Nuevo Mexicano.